Vamos a dar inicio. Mi nombre es Germán Sandrigo, soy segunda generación en la empresa Mil Puntadas. Mil Puntadas nació hace 20 años en el norte de la provincia, la fábrica está en Avellaneda, Santa Fe. Muchos la habrán escuchado nombrar Avellaneda por todo el conflicto de Vicentín. Y Avellaneda fue en su momento capital nacional del algodón, tiene desmotadoras y tiene una hilandería, que lamentablemente ahora está también en problemas, pero bueno, se ha generado un polo textil en aquella zona. Somos varias empresas que confeccionamos prendas, hay muchos talleres y hay una cooperativa de casi 300 costureras que confeccionan prendas para marcas de nivel nacional. Así que ahí está Mil Puntadas, es una de las empresas principales. Yo me sumé a la empresa hace poco más de un año. Soy en realidad de profesión ingeniero industrial, soy consultor de pymes. Hago algo parecido a lo que nos va a contar Javier, pero en pymes. Y bueno, desde que me incorporé en la empresa, que tocamos varios rubros, escuelas, egresados, empresas, pero lo que más me gusta y cada vez me entusiasma más son los clubes. Hoy vamos a ver la importancia que tienen los clubes. Así que estamos trabajando para brindarle herramientas, sobre todo a los dirigentes, a los papás que dedican tiempo eh, a trabajar en el club. Le robo simplemente 2 minutos a Javier para mostrarles parte de lo que estamos armando para los clubes y desarrollando. Esta es nuestra página web. Ahí verán los negocios en los que trabajamos y particularmente en clubes y para lo que son compras grupales hemos desarrollado una herramienta que le facilita al papá, a la mamá, que muchas veces ha tenido que hacer una precompra, una preventa de indumentaria y tiene que encargarse de difundir, de tomar todos los talles, de cobrar el adelanto, de responder todas las consultas que les hacen. He visto gente sentada en una mesita cobrando ahí al lado de la cancha de vóley. Bueno, para todo eso la tecnología hoy facilita mucho. Generamos esta herramienta que es en nuestro e-commerce creamos un link para que ustedes puedan enviar a todo. En este caso, por ejemplo, un equipo de natación acá en un club de Rosario. Definimos la prenda, ponemos el precio. Cada papá entra con el link o con un QR que lo pueden poner en la secretaría. Tiene la guía de talles, tiene un video de cómo hacer para tomar las medidas de otra prenda, compra la cantidad que necesita y cada papá se encarga de pagar como quiera, en cuotas con Mercado Pago, con Go Cuotas, y cada vez vamos agregando más herramientas. Esto viene andando muy bien y cada vez es más adoptado. Esa es una de las herramientas para facilitarles las tareas. Lo otro es el shop de merchandising. Estamos vinculados directamente a uno de los importadores más grandes de merchandising de Argentina. Acá tienen más de 1000 productos para poder ver y definir qué quieren hacer. En este momento, por ejemplo, hay una promoción muy grande de mochilas. Entran, consultan lo que quieren, los colores, y me contactan a mí en este WhatsApp para que les pase una cotización formal. Para los clubes que estén armando su tienda, estamos trabajando en eso, ayudándolos a construir identidad con todo esto. No le robo más tiempo. Ahora sí, los dejo con Javier, que es Javier González de Cañada de Gómez. Es especialista en gestión y organización de instituciones deportivas. Tiene más de 25 años trabajando en clubes. Además es docente del Instituto Superior de profesorado número 5 de Cañada de Gómez. Es jefe de la carrera de Educación Física y en su momento fue también integrante de la Federación Internacional de Educación Física. Un crack, Javier. Los dejo con todos ustedes. No vamos a tener tiempo para preguntas, pero después yo les voy a pasar el contacto de Javier para
que lo puedan contactar directamente. Así que muchísimas gracias, Javier, todo tuyo el escenario. Yo ahí, ¿me escucha bien? Perfecto. Ahí se escucha. ¿Se escucha bien, Germán? Sí, un poco demorado. A ver. A ver, ahí se escucha bien. Sí, bueno, Ahí está, primero el perfecto. agradecimiento a Germán por la convocatoria, eh, las felicitaciones por tomar el compromiso de crear este espacio. Y bueno, contento de compartir sábado a la mañana que tantas personas se van. Sumando. Yo estoy escuchando un poco demorado. ¿Lo escuchan? ¿Ustedes lo escuchan bien? A ver, ¿cómo Se escucha entrecortado. Ah, Sí, también lo escucho entrecortado. Viste, estas cosas fallan. Probamos antes bueno, y la tecnología a veces... sí que sé, bueno, a ver si eso te parece. Dale. Probamos hace media hora, funcionaba todo perfecto. Bien, llegamos a los 30 conectados. A ver, ahí. ¿Se escucha? Ahí mejoró un poco, a ver. Sí, un poco mejor. ¿Se escucha mejor? ¿O más o menos? ¿O se escucha bien? Y macana, Javi. A ver. Ahí voy con el teléfono. Ahí mejor, Mucho. mucho mejor. Sí, Javi, acá se Sí, escucha bien. sí, sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Vamos así entonces. Eh, comparto y arrancamos. No me deja compartir. Ahí se ve. No todavía. No. Pero ¿por qué no debería haber problema? Vamos de nuevo. Probá de vuelta. Bueno, se ve que quiere que reneguemos. Les pido un poquito de paciencia. Estuvimos probando desde temprano y estaba todo ok, pero ahora se ve que no.
Voy con un nuevo intento. Salgo de la llamada de la compu y vuelvo a entrar. Dale, dale. Total, es sábado a la mañana, estamos todos tranquilos. Claro, pero yo quiero compartir la pantalla desde la compu, que recién la compartía sin ningún problema. Ah, y si no, voy allá. Sí, no hay problema. A ver. Ahí está Javier. Genial. Ahí sí. Sí, sí, sí. Ahí me escuchan. Perfecto. Sí. Germán, ¿ahí se escucha? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Dale nomás. Eh, ¿Me escuchás vos, Javier? Ahí está. Germán, espero la confirmación de que se escucha. Sí, se escucha. Está ¿Se escucha perfecto. bien? Sí, sí. Bueno, ahí estamos. Dale, ¿Se dale. ve la Perfecto. pantalla? Perfecto. ¿Estamos para empezar? Sí, Perfecto, bueno, disculpen la demora, pero a veces perfecto. Bueno, ahí estamos. Gracias por la paciencia. Habíamos probado todo a las 9:30, pero a veces suceden estas cosas. Bueno, agradecerles a todos por estar. Sábado de la mañana, vamos al punto. La idea de hoy es compartir cómo organizar una institución deportiva, algo que vengo trabajando hace mucho tiempo, esto de el milagro de los clubes, por las características de funcionamiento que tienen, que todos conocemos. Lo primero que quiero compartir o por dónde iniciar es trabajar esta idea de que los clubes no son solo un lugar donde se hace deporte. Los clubes son mucho más que eso. Son espacios donde se aprende a convivir, a compartir y a construir identidad. Hace muy poquito tuve una reunión en uno de los clubes y pensábamos en la idea de que a veces parecería que el éxito de un club reside en si puede o no generar deportistas de alto nivel. Y nada más lejos de la realidad, porque está a las claras que los clubes, como los conocemos, crean muy poquitos deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, la razón fundamental de ser del club es esto: un espacio donde convivir, compartir y construir identidad. Todos los que estamos acá seguramente hemos tenido un gran arraigo y una gran experiencia en los clubes que transitamos, y a partir de ahí desarrollamos un interés por formar parte de alguna manera de los clubes y seguir aportando a este lugar que es sin dudas
una de las características principales de nuestra sociedad. Entonces, ahí viene esta pregunta obligada. ¿Cuánto aporta el club en la construcción de los ciudadanos? El otro día lo escuchaba a Gonzalo Bonadeo, pero no solamente a él, sino a muchos más, decir o reflexionar sobre la importancia que tienen los clubes en la sociedad. Dice, él comentaba esto, ¿qué te preocupa de la sociedad? La falta de compromiso, la inseguridad, la responsabilidad, la motivación. Todo lo que te preocupa hoy de la sociedad lo soluciona la práctica deportiva dentro de un club. Los valores que transmiten, un chico o un adolescente que practica deporte adhiere a un montón de valores que son significativos para el desarrollo de las sociedades que proyectamos. Entonces, esto que venimos escuchando de que el club está a la misma altura que la escuela en la construcción de los ciudadanos, cada vez empieza a tomar más fuerza. Pero bueno, también la realidad dice que las políticas públicas no colaboran demasiado en sostener a los clubes, porque de hecho les cobra las mismas cargas sociales que a las empresas que generan grandes ganancias. Y bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes que están acá? Todo lo que cuesta sostener a un club en la actualidad. No sé si ustedes saben, seguramente algunos sí, pero hoy Argentina tiene un fenómeno que no ocurre en otras partes del mundo, que es una red de clubes que son más de 11.800 clubes que funcionan realmente como una escuela de vida. Y eso es un milagro. Es lo que el mundo del deporte admira de nosotros. Hemos escuchado un montón de personalidades del deporte, entre ellas a Horacio Anselmi, que es un referente en entrenamiento de la fuerza en el país, decir que somos un país lejano que tiene pocos habitantes y un gran territorio, que tiene una estructura que no se condice con deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, cuando vamos a competir, nadie se quiere cruzar con Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina ha desarrollado una estructura de clubes que funciona realmente como un milagro. Entonces, esa capacidad que tenemos de crear una comunidad vinculada al deporte, otra referencia que puedo traer, que si no lo escucharon se lo recomiendo a Daniel Castellani, cuando él hace referencia a una conversación que tuvo con el secretario de Deporte de Polonia, y le pregunta en qué reside el éxito del deporte argentino. Y bueno, Castellani hace una reflexión muy linda sobre la pasión y los clubes en el país. Pero bueno, esto como para darle un poco de estructura a la conversación. Los clubes se segmentan hoy en clubes chicos y clubes medianos y grandes. Esa diferenciación se hace a partir de los 500 miembros activos. De esos 11.800 que nosotros nombrábamos, el 80% son clubes chicos y solo el 20% medianos y grandes. Y después también podemos ir a una diferenciación, cuáles son los que tienen personería jurídica y cuáles no. De los clubes pequeños, por ejemplo, más del 20% no tienen personería jurídica. Quiere decir que no están registrados en ningún lado. Y eso quiere decir que no pueden recibir ningún apoyo ni ningún aporte de ningún tipo de cualquier programa que haya y demás. ¿Qué nos da como referencia esto? Que hay una gran posibilidad de mejora en los clubes. El margen de mejora es amplio. Otro dato importante es que casi 3 de 4 personas, el 73,5%, que son miembros activos de los clubes, realizan deporte o actividad física ahí. Acá viene una reflexión más. La actividad física está tomando cada vez más relevancia en los sistemas no solamente educativos, sino de salud de los países que están a la vanguardia en este tema. De hecho, nuestro vecino, Chile,
hace poquito tiempo, sancionó una ley mediante la cual todos los alumnos de escuelas primarias y medias van a tener 1 hora de actividad física diaria en la escuela. Esto tiene un impacto determinante en el aprendizaje de los niños porque está súper estudiado y aceptado que la mejor decisión que uno puede tomar si quiere potenciar el aprendizaje es hacer actividad física. Y nosotros en las escuelas venimos con una estructura de hace muchísimos años, de más de 100 años, que seguimos dando clases de la misma manera, sentados uno detrás del otro. Y eso, en los países más avanzados en los temas educativos, dejó de ser de esa manera. Y además incluyen actividad física diaria. Eso tiene, como decía, un impacto en la educación y también en la salud. Entonces, la actividad física que está tomando cada vez más relevancia en las sociedades actuales, si nosotros analizamos la actividad física hoy acá en el país, fíjense que de todas las personas que forman parte de los clubes, el 75% además hace actividad física en ellos. O sea, un dato súper relevante. Todos estos datos, para el que le interesa este tipo de relevamientos, les sugiero revisar 2 documentos muy interesantes. Uno es el Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas, que lo hizo el Ministerio de Turismo en el año 2023, y otra es de una empresa privada que se llama Táctica, que es una encuesta nacional de clubes hecha el año pasado. Son 2 documentos interesantes para aquel que quiera profundizar en estos temas. Bueno, vamos al punto que nos convoca. ¿Cómo hacemos para organizar una institución deportiva hoy? Primero, hay que hacer un diagnóstico de lo que nos sucede hoy en los clubes. El primer punto es la emoción por delante de todo. ¿Por qué? Porque justificamos en esa pasión que nos mueve a formar parte de los clubes, en que, bueno, lo mío no es rentado, yo acá vengo porque es el club que quiero, me apasiona, y eso parecería que justifica todo lo demás. ¿Qué hemos desarrollado? No solamente en los clubes, sino los argentinos en su conjunto. Una enorme capacidad de improvisación. Pepe Sánchez, que yo lo cito mucho cuando doy alguna charla de este tipo, dice que nosotros en cuanto a improvisación somos top 3 a nivel mundial. Tenemos una gran capacidad de improvisación y se nos valora por eso, porque en un esquema en donde las cosas no están resueltas, nosotros enseguida encontramos una forma de resolución. Y eso es un valor, pero también es una falencia. Por el contexto en el que nos movemos, desarrollamos una enorme capacidad para improvisar y para manejarnos en la incertidumbre, pero termina siendo nuestro valor principal. Otra característica que encontramos en los clubes es la resistencia al cambio. Vaya si los que están presentes pueden decir, seguramente hay muchos dirigentes acá, ¿cuánto cuesta incluir un cambio en el club? Cuando quiero hacer algo de manera diferente a la que se viene haciendo, encontramos esa resistencia enseguida de decir, ¿para qué lo vamos a cambiar si hace 30 años que lo hacemos de esta manera y funciona bien? Esa resistencia al cambio es una característica que se encuentra no en el club tuyo, que me estás escuchando ahora acá, se encuentra en todos los clubes de la región y del país, que nosotros con WELT tenemos la suerte de empezar a conocer cada vez con mayor profundidad. Y la realidad también es que lo emocional y la improvisación funcionan. Por supuesto que funcionan. Pero hay una salvedad acá. En el corto plazo. Y nosotros somos cortoplacistas. Damos mucho en poco tiempo. Y se termina todo eso que podemos dar. Y acá viene un concepto
muy importante, que es la cultura del héroe. La cultura del héroe, ¿qué dice? Que dependemos mucho de una persona, nos encanta saber que hay alguien que resuelve todos los problemas. De hecho, la estructura de funcionamiento de los clubes tiene mucho que ver con esto. Una persona que, bueno, cualquier cosa preguntale a él. El presidente del club resuelve los destinos del club, se reúne con el intendente, gestiona en Santa Fe y además prende el fuego para hacer la pollada y resuelve si le ponemos una lamparita de 75 o de 50 al pasillo que va al baño. Entonces, esta estructura de funcionamiento que valora muchísimo a alguien que venga y nos dé la solución de todo, no solamente aplica a los clubes, también aplica a nosotros como sociedad, que era un poco lo que nos pasaba con Messi, que nos pasó durante tanto tiempo. ¿Qué queríamos de Messi nosotros? Que haga lo que hizo Maradona, que resuelva todo y traiga la copa. No queríamos un sistema que funcione de manera ordenada para que ese contexto le permita. No, queríamos la imagen o la figura del héroe que resuelve. Entonces, ante este diagnóstico inicial, viene la pregunta: ¿el milagro de los clubes? La cultura del héroe es emocionalmente noble, porque ¿quién va a estar en contra de esa persona que da tanto al club? Pero es institucionalmente peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando ese héroe se cansa, toda la estructura se cae. El club queda sin rumbo. Entonces, un buen dirigente es aquel que no convoca para sí cada vez más poder y más resolución, sino quien es capaz de crear una estructura que funcione más allá de su presencia. ¿Que es difícil? Por supuesto que es difícil, pero es lo que funciona a largo plazo. Ahí viene la pregunta: ¿qué es lo que funciona a largo plazo? Sin ninguna duda, los sistemas organizados y pensados desde la razón y los procesos son los que funcionan a largo plazo. No depender de una persona y pensar en un sistema. Cuando tenemos que explicar qué es un pensamiento sistémico o un pensamiento que considera un sistema es algo muy simple de entender. Es un conjunto de partes que cada una cumple un rol determinado y que entre todas logran obtener o concretar un objetivo común. Entonces, si yo pienso en cualquier sistema, a mí siempre me viene bien el ejemplo del auto. El auto es un sistema en el cual cada una de las partes cumple una función diferente. ¿Y cuál es la parte más importante del auto? ¿Las ruedas o el motor? ¿O el sistema de refrigeración o el sistema de dirección? Ustedes me van a decir, no, claramente, si hay alguno que no funciona, se resiente el conjunto y el sistema en su totalidad no funciona. Bueno, los clubes los tenemos que pensar de la misma manera. Un sistema en el cual cada uno cumple un rol diferente y que si hay algo que se daña, puedo reemplazar una parte del sistema, pero no toda la estructura. Entonces, la capacidad de construir un club que funcione a largo plazo es la capacidad de crear un sistema. En la gestión y la cultura institucional, conocer la realidad no alcanza y no es suficiente. Hoy sostener un club es construir una cultura de gestión que sin duda considere el pensamiento sistémico como la base de organización del club. Por supuesto que esta estructura que yo estoy proponiendo es una manera distinta de pensar, de decidir y de actuar en el día a día. Como dijimos anteriormente, por supuesto que esto también va a encontrar una resistencia al cambio. Pero bueno,
poder empezar a pensar en estas cuestiones que tienen que ver con una mirada estratégica del club a futuro y no en la urgencia de lo cotidiano, es un poco la propuesta del día de hoy. Tomarse ese tiempo para poder pensar en un sistema. ¿Cuáles son las características principales del sistema? Lo primero que tiene un sistema es objetivos. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos cumplir? Los objetivos son un punto fundamental del sistema. Después, distribuir las funciones. Bueno, ¿cuáles son las acciones importantes que cada uno tiene que cumplir? Una vez que se distribuyeron las funciones para poder cumplir con los objetivos, se determinan los roles. Y después, por supuesto, se evalúa el desempeño de cada una de las personas que formaron parte de esas funciones. Si nosotros no empezamos a pensar el club como un sistema organizado, es muy difícil que podamos dar el paso siguiente en la organización de una institución deportiva. ¿Cómo aplica un sistema a un club? Lo primero que hay que tener es un plan. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Desarrollamos un plan estratégico que nos permita pensar el club a 3 años, a 4 años? Ustedes me pueden decir, no, imposible. Si no sé lo que va a pasar dentro de 2 semanas. Bárbaro, aplica. La propuesta es, ¿podemos empezar a pensar en una estructura de funcionamiento diferente? En el club tenemos que pensar en un plan, en una estrategia de cómo poder cumplir con ese plan. Después en un método, cuáles van a ser los pasos que nos van a llevar a cumplir con ese plan. Después unos indicadores, que serían unos mojones que vamos poniendo en el camino para ver si vamos cumpliendo con el plan estratégico. Y una parte totalmente fundamental, que es quiénes son las personas que nos van a acompañar a cumplir con ese plan. El recurso humano termina siendo en el club el punto determinante para cumplir con los objetivos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una idea bárbara, podemos tener una estrategia desarrollada y una metodología, pero si las personas que van a llevar adelante esos objetivos no tienen las herramientas ni la capacidad técnica, de conocimiento y humana para cumplir con ese plan, va a ser muy difícil. En ese sentido, podemos analizar también qué le pide hoy el club a una persona, a la persona que se involucra en acciones dirigenciales. Bueno, sin duda, más de lo que puede dar. No le dicen, mirá, ¿te querés sumar a la subcomisión? A partir de ahora, yo lo que te voy a pedir es que vos cumplas con estas 2 funciones. Y cumpliendo con esas 2 funciones, funcionamos perfecto. Ni siquiera los clubes le piden a las subcomisiones que cumpla con ciertos objetivos. Los papás pasan a ser dirigentes y en ese traspaso, ¿qué empiezan a hacer? Lo que pueden. Porque no tienen objetivos claros, porque muchas veces la comisión directiva no les dice a las subcomisiones cuáles son las funciones que tienen que cumplir. Entonces, ese papá devenido en dirigente empieza a cumplir con un montón de tareas que le generan un gran desgaste. Porque no nos olvidemos que esos dirigentes también son personas que cumplen con su trabajo y de manera desinteresada, por fuera de su horario laboral, van a cumplir una tarea dirigencial dentro del club. Entonces, en este formato, esa persona da mucho en poco tiempo, genera un gran desgaste y se diluye. Antes era más cerca de los 4 años, ahora lo que estamos viendo es que ese papá que se comprometió con la dirigencia no dura más de 2. ¿Cómo creamos entonces un sistema que no dependa de una sola persona? Lo primero que hay que conseguir, que es lo más difícil,
es personas que piensen de una manera sistémica. Y si no lo hacen, empezar a compartir esta idea de la importancia que tiene incorporar un pensamiento sistémico dentro del club, con capacitaciones, con formación, en cada reunión valorar la importancia de crear un sistema de funcionamiento dentro del club, pero es el punto fundamental, empezar a pensar en convocar personas que tengan un pensamiento sistémico. También el club tiene que empezar a valorar a las personas que tiene, a formarlas, a reconocerlas y a cuidarlas, porque son ellos quienes hacen crecer al club. Entonces, esto lo hablábamos, lo vi a Mauri que está ahí, lo hablábamos anoche, de cómo el club a veces también se cuida de reconocer a una persona porque dice, che, si yo reconozco demasiado a este, capaz que después me pide un aumento de sueldo, o no lo voy a reconocer tanto, a ver si después tengo un problema por un exceso de reconocimiento. Pero la realidad es que quienes hacen a los clubes, o quienes hacen crecer los clubes hoy, es toda una estructura, pero fundamentalmente el punto neurálgico del funcionamiento de los clubes son los entrenadores. ¿Por qué? Porque son el nexo con los deportistas y las familias, que son quienes le dan vida al club. En estos clubes deportivos que nosotros formamos parte, el crecimiento viene atado de lo que puede hacer un profe. Acá yo siempre acerco a la misma reflexión, pero pensemos en esa decisión que tomamos cuando convocamos a un profe y tenemos la seguridad de que dimos en la tecla con ese profe. ¿Qué pasa con la disciplina? Empieza a crecer. Por el contrario, ¿qué sucede cuando decimos la verdad? Este profe no es lo que necesitábamos. ¿Qué pasa con la disciplina? Empiezan los problemas. Entonces, la importancia del recurso humano en los clubes hoy es trascendental. Esta reflexión de que el club crece cuando su gente crece. Nosotros acá aprovechamos y compartimos un formato que desde Welt Educación, que yo no tuve tiempo al inicio de decir qué es lo que hacemos, nosotros somos un espacio educativo que tiene una plataforma con un montón de docentes de primera línea, de nivel nacional e internacional, que acerca capacitación para los clubes. Y en eso proponemos un formato de membresía, que muchos de los que están acá están dentro de ese formato, que resuelve el tema de la capacitación para los profes y los dirigentes de los clubes. En ese formato de membresía nosotros acercamos 10 capacitaciones a los clubes de primer nivel y de manera sincrónica. O sea que no lo tienen que hacer de manera presencial, sino que lo pueden hacer como estamos conectados hoy. Un poquito un análisis que a mí también me gusta acercar. Esto es de una encuesta propia realizada en dirigentes de toda la región para pensar cómo se forma hoy un dirigente que es el encargado de tomar las riendas de los clubes. A la pregunta ¿dónde cree que adquirió más herramientas para desempeñarse en el cargo? Fíjense que la mayoría de los dirigentes dicen que las herramientas que obtuvieron para desempeñarse en el cargo son o de la experiencia de otros dirigentes o de la experiencia propia mediante la prueba y el error. Más del 90%. Entonces, fíjense, acá viene el aporte de la importancia de la formación en los dirigentes. Porque la mayoría obtiene herramientas solo de la experiencia. Qué importante sería empezar un proceso de formación dirigencial que nos permita a los dirigentes poder tener más claro el norte hacia el cual queremos ir. Otra pregunta interesante es
¿Cómo cree que es mejor formarse? Bueno, la mayoría cree que primero es mejor formarse, capacitarse y luego ocupar un rol o ocupar el cargo y comenzar un proceso de formación. Pero todos consideran la importancia de formarse para desempeñarse en el cargo. Y por último, esta es un trabajo que yo hice para una tesis de licenciatura, y yo les comparto solo 3 preguntas que me parecieron significativas compartirlas hoy. ¿Y cuál es el motivo que más lo impulsa a desempeñarse en el cargo? Que esto también trae aparejado una reflexión. ¿Por qué los dirigentes son dirigentes? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Por qué ese papá se compromete, pudiendo quedarse en la casa mirando la tele o disfrutando de su familia, va todos los días al club a renegar o de cada 10 acercamientos, 9 son problemas? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los dirigentes forman parte de los clubes? Bueno, lo que respondieron es que lo hacen por vocación, que lo hacen porque su hijo está en los clubes o por un compromiso social. Y esto es lo que nos diferencia del mundo. Esto claramente nos diferencia del mundo, porque primero por la vocación y por el compromiso social. Por eso las personas se acercan a los clubes ad honorem a llevar adelante un club. Esto es una de las acciones más nobles que tomamos socialmente, porque nosotros sabemos todas las cosas en contra que tenemos como sociedad, pero esto es para sacarse el sombrero. Por eso yo siempre defiendo el rol dirigencial, porque ¿pueden cometer errores los dirigentes? Por supuesto. ¿Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas? Sin dudas. Ahora, destinar tiempo del descanso a formar parte de los clubes para no dejarlos caer es maravilloso y no ocurre en otra parte del mundo. Entonces, valoremos el trabajo del dirigente, porque con aciertos y errores, pudiendo quedarse en su casa, viene a ser un aporte súper significativo a la sociedad y a la comunidad. Bueno, yo no sé si todos los dirigentes que se comprometen con un club saben cuáles son las funciones reales de un dirigente. Robbins y Coulter, que son 2 autores reconocidos a nivel mundial, que tienen escrito un libro muy interesante sobre gestión deportiva, dice que las funciones del dirigente son 4. La primera es la planeación, o sea, el planificar. Difícil para un dirigente planificar, pero no podemos dejar de tomarnos ese tiempo para pensar a dónde queremos ir. Si nosotros no planificamos, empezamos a resolver problemas cotidianos y no sabemos y no tenemos claridad hacia dónde vamos. Después, organizarnos. ¿Qué quiere decir organizarnos? Bueno, tenemos estas 10 cosas para hacer. ¿Quién va a hacer estas 2 primeras? Tal persona. Y estas 2, tal otro. Y estas 2, tal otro. Y eso, que es un aspecto básico de la organización, es el primer factor de las complicaciones que surgen en los clubes. Porque al no estar claro quién va a cumplir con estas funciones, se empiezan a pisar y empiezan los conflictos y los desgastes. Entonces, tomarnos el tiempo para decir, tenemos todas estas cosas para hacer y definir quién las va a hacer, eso solo ya es un puntapié importantísimo en la función del dirigente deportivo. Y después, tomar un momento de dirección, o sea, dirigir esas tareas y controlar que se estén cumpliendo. Estas 4 funciones son básicas para tener en cuenta como un dirigente deportivo. En esta charla, que viene a dar algunas herramientas de funcionamiento organizacional para los dirigentes deportivos, yo considero este aspecto como totalmente relevante.
Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a organizar un club? De todo lo que estuvimos hablando, tenemos como conceptualmente una base, pero vamos a lo concreto. ¿Qué hacemos para organizar un club? Lo primero es definir misión, visión y valores. Muchos de ustedes ya lo conocen, es algo que está totalmente trillado, pero la pregunta que yo quiero acercarles es, ¿lo tenemos claro en el club del que formamos parte? Si yo les pregunto, esto lo tendríamos que saber como el número de documento. ¿Lo tenemos claro esto? ¿Cuál es la misión del club? ¿Qué es la misión? La razón de ser del club. ¿Por qué forma parte de esta comunidad, de esta sociedad? ¿Por qué fue creado? Esa es la misión del club. ¿La tenemos clara? ¿Cuál es el objetivo principal del funcionamiento del club? Bueno, eso lo tiene que tener claro la comisión directiva, todos los dirigentes, todos los entrenadores, todos los socios y toda la comunidad. Y los dirigentes tienen que ser los encargados de hacer saber a todos cuál es la misión del club. ¿La visión cuál es? ¿Hacia dónde nos proyectamos en el mediano plazo? A 5 años. ¿A dónde queremos estar dentro de 5 años? ¿Y los valores? Bueno, ¿qué no vamos a negociar para ir hasta ese lugar? Son los valores que nos mueven. Entonces, si ustedes buscan cualquier empresa, club que esté desarrollado, lo primero que van a encontrar son estas 3 palabritas. ¿Quién es este fenómeno que tenemos acá en esa imagen? Bueno, es un filósofo estoico romano que es Séneca, un fenómeno que dejó un montón de conceptos, pero uno que a mí me gusta mucho es este de no hay vientos favorables para el barco que no sabe dónde va. Entonces, nosotros como club, cuando viene algún viento favorable, ¿es favorable? O nosotros lo tomamos y vamos en una dirección que ni siquiera sabemos si está en línea con los objetivos que perseguimos. No nos queda tanto tiempo, pero bueno. Definir una estructura de funcionamiento es el próximo paso. Todos debemos tener claro que la estructura jerárquica del club. En principio, todos deben haber escuchado esta frase de el club es de todos, pero no es de nadie. ¿Esto a qué hace referencia? A que la jerarquía del club está, o el puesto jerárquico más importante del club, es la asamblea de socios. ¿Por qué? Porque es en la asamblea de socios donde se elige a los miembros de comisión directiva. Nosotros estamos acostumbrados a que siempre hay una sola lista que se propone y con suerte no sabemos cómo hacer para juntar los 10 o los 15 miembros de la comisión directiva. Pero tenemos que tener en claro, y todos debemos tenerlo, saber que la asamblea de socios es el puesto jerárquico más importante. Después viene la comisión directiva y después la Secretaría Administrativa, la Secretaría de Deporte, el mantenimiento. Yo acá les comparto una estructura básica de funcionamiento de un club, pero hay que tenerlo claro, porque si no, la Secretaría de Deporte cree que está por encima de mantenimiento o la Secretaría Administrativa empieza a dar directivas a mantenimiento o a la Secretaría de Deporte y la comisión directiva, bueno, esta pirámide o esta estructura básica de funcionamiento la tenemos que tener clara, tenemos que saber cuál es. Y esto es un segundo paso para empezar a organizar una institución deportiva. Una vez que tenemos claro y definido todo esto, ¿cómo podemos seguir? Bueno, hay que definir las funciones, no podemos funcionar sin tener claras las funciones, asignar los roles y respetarlos. En este respetarlo hay un montón de cosas detrás. Vamos a un ejemplo concreto. Al mantenimiento solamente le va a dar directivas la Secretaría Administrativa, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, el gerente del club le va a dar tareas, le va a pasar todas las tareas al personal de mantenimiento.
Pero en el medio de eso sucede que un miembro de la comisión directiva, solo porque forma parte de la comisión directiva, viene y le dice al de mantenimiento, che, mirá, allá en tal lugar hay que ir a hacer esto, esto y esto. El de mantenimiento, como este es un miembro de la comisión directiva, va y empieza a cumplir esa tarea. Viene el gerente del club y le dice, ¿no terminaste con esto que te pedí? No, porque vino el miembro de comisión directiva y me dijo que haga tal cosa. Y eso habla de no respetar los roles y las funciones que habíamos asignado al inicio. ¿Que cuáles son? Las tareas al personal de mantenimiento se las asigna el gerente del club. Ese miembro de comisión directiva, ¿qué tiene que hacer? Ir al gerente del club, darle las tareas y esa persona se encarga de comunicarlas al mantenimiento. Esto es un ejemplo de funcionamiento básico, pero que habitualmente no sucede en los clubes y que es uno de los principales focos de desorganización. Y la comisión directiva y los dirigentes son los primeros que tienen que defender esta estructura de funcionamiento sistémico. Después, otro punto fundamental es personal competente, revalorizar el recurso humano, lo que habíamos hablado en la diapo anterior, respetar las decisiones, porque muchas veces un profe toma una decisión y después, no sé, la directiva o un dirigente dice, no, volvé atrás con esa decisión, vamos a hacer tal cosa. Entonces, zapatero a su zapato, cada uno en lo que conoce, darle un valor y revalorizarlo, o sea, ponerlo realmente en el lugar que ocupa. Y otro punto importante es mejorar la comunicación interna y externa. Miren, si hay un punto de conflicto dentro de los clubes, es la comunicación, y cada vez más conflictiva. Nosotros estamos trabajando en varios clubes y créanme que uno de los puntos más relevantes o más preocupantes es la comunicación, sobre todo la comunicación interna, porque la falta de comunicación hace que todos los conflictos florezcan. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar esa comunicación interna? Y bueno, el proceso de organización lo hace, pero después destinarle un tiempo y una energía a mejorar la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es el sistema nervioso del club. O sea, es una red de comunicación que favorece todas las tareas. Vamos a un ejemplo concreto. ¿Alguna vez les pasó que hay una actividad deportiva en tal lugar y nadie se entera que está esa actividad? Entonces, quizás al mismo tiempo vino otra disciplina que tiene que utilizar ese espacio, el espacio no estaba en condiciones, el de portería no dejó pasar a la gente que venía, la sede estaba cerrada, y todo eso sucede solamente por una falta de comunicación. Porque si tuviésemos un recorrido comunicacional dentro del club básico, el profe le avisa al secretario de deporte, el secretario de deporte comunica a la gerencia, a la administración, al mantenimiento y a la portería, problema resuelto. Están todos enterados y evitamos un conflicto. Ahora, una falta de comunicación en algo tan sencillo como es, no, me puse de acuerdo con el club de acá de la misma ciudad y vinimos a jugar un partido amistoso, necesito la cancha. Claro, pero si vos lo decidís de manera unilateral porque no tenés un pensamiento sistémico, empiezan los problemas. Comunicarlo evita todo eso y está enterado el de la sede, el del mantenimiento, el de la portería, el de la administración. Entonces, por eso es tan importante la comunicación interna, poder ordenarla. Y la comunicación externa, bueno, fundamental. Si no tenemos definido quiénes somos y qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿cómo vamos a pretender que la gente se sume a nuestra propuesta? Primero nos tenemos que organizar internamente y una vez que lo tenemos organizado, hay que
comunicarlo a la comunidad. No podemos, en la actualidad, no tener una persona que esté a cargo de la comunicación externa, sobre todo en redes sociales. Hay que estar. ¿Por qué? Porque para que el club pueda seguir creciendo o pueda mantener su estructura, si no necesita ese crecimiento, es indispensable que las personas del entorno conozcan la propuesta deportiva y social que el club tiene. La gestión deportiva, entonces, es la institucionalización de todo ese entusiasmo que nosotros manifestamos de por sí dentro de los clubes, pero hay que darle una estructura, hay que hacerlo formar parte de la institución a ese entusiasmo. Y la persona que se suma con entusiasmo y con pasión tiene que encontrar una estructura de funcionamiento que le dé un lugar y le diga qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Porque si no, una disciplina va 2 años para un lado y como ese papá o ese dirigente se cansó y dejó, asume otro papá que no sabe por dónde fue en los años anteriores y ¿qué hace? Toma la dirección contraria. Y así vamos yendo en diferentes direcciones en lugar de poder capitalizar todos los esfuerzos que se hicieron en una dirección común. Yo creo que ese es un poco el gran concepto que yo les quiero compartir hoy. Entonces, tenemos que transformar esa pasión en procesos sin apagar lo esencial que mueve el club, que es la pasión, y que es un gran capital que tenemos. Entonces, crecer no es solamente sumar más socios. Nosotros crecemos, así tengamos la misma cantidad de socios, si evolucionamos como organización. Los clubes crecen si aplican modelos de gestión que estén basados en evidencia, que hay un montón de modelos de gestión basados en evidencias en organizaciones deportivas. Para esto, nosotros desde Welt ofrecemos o pensamos o desarrollamos un modelo de gestión deportiva que está basado en toda la evidencia de diferentes países, ejemplos, España, Australia, Bélgica, son países que tienen validado, Canadá, que tienen validados un modelo de gestión que obviamente no aplica directamente a nuestras organizaciones deportivas. Esto me trae siempre una reflexión o una idea que me quedó a mí grabada de un compañero mío del profesorado que jugaba al fútbol en un club de acá de la región y me dice, este año vamos a volar. Y empezamos toda la pretemporada. Oh, qué bueno. Sí, pero ¿sabés qué pretemporada vamos a hacer? No, la del Real Madrid. Y ahí hay una distancia enorme. Fíjense cómo no es cortar y pegar, porque es imposible que un modelo de fútbol amateur, semiprofesional, aplique lo que aplica un club, el club más grande del mundo. Entonces, en ese ejemplo, lo tomo como paralelismo para decir, nosotros no podemos tomar un modelo de gestión de Canadá y aplicarlo acá, ni un modelo de gestión de Australia y aplicarlo acá, pero sí podemos tomar algunos conceptos y proponer, según la estructura de funcionamiento nuestra, de los clubes, un modelo que permita organizar una institución deportiva. Entonces, el modelo que nosotros proponemos es este, un gran diagnóstico. El diagnóstico viene de la mano con un proceso de digitalización, la construcción de la identidad, que acá viene todo lo que hablamos de misión, visión y valores, un fuerte proceso de capacitación, sobre todo de los entrenadores y de los profesores. ¿Por qué? Porque es el punto de inflexión y el punto neurálgico de desarrollo de los clubes. Desarrollar una idea de comunidad,
dentro de la organización y en la ciudad o en el pueblo donde se desarrolla. Incorporar innovación, proyectos e ideas que vengan a romper con la estructura de funcionamiento que traíamos desde hace tantos años, y una certificación de que este club no funciona más con un formato que era válido en los años 60 y que ya no lo es, sino que implementamos y certificamos y validamos un proceso de reestructuración de la institución deportiva. Así que bueno, siendo las 11, vamos cerrando. Vine a todo vapor para poder cumplir un poco con los tiempos. Los clubes necesitan una estructura, no suerte. No necesitamos tener un golpe de suerte de pegar una empresa que nos haga un gran aporte económico durante un par de años. Eso sería, bueno, tuvimos suerte con esta empresa. Lo escucho a Escola permanentemente, y ahora hace poquito escuché algo que ya lo había escuchado muchas veces, que es: vos sos tu promedio. O sea, vos tenés que ganar con tu promedio, dice él, aplicado al deporte. Si vos para ganar un partido necesitás un golpe de suerte, eso lo podés disfrutar hoy, pero mañana vos volvés a hacer tu promedio. Vos necesitas ganar con tu promedio. Entonces, qué importante tomar ese concepto y aplicarlo para los clubes. Nosotros tenemos que levantar el promedio de los clubes. ¿El promedio de qué? De su estructura de funcionamiento. Nosotros tenemos que crear una estructura que funcione mejor. Eso es el éxito de funcionamiento del club. Entonces, el futuro no depende de un presupuesto, sino de la capacidad que tengamos las personas que formamos parte de crear y proponer una estructura de funcionamiento diferente. A los clubes que se caen o que les cuesta más funcionar, no se caen por falta de pasión. Se caen por esto, por una falta de un método, de la planificación y de la continuidad de ese método. Bueno, con esto, Germán, 11:03, vinimos a todo vapor, pero la idea de hoy era poder dar un diagnóstico inicial de lo que nos pasa en los clubes y qué cuestiones básicas podemos aplicar en el funcionamiento cotidiano. Que hay mucho más para desarrollar, muchísimo, que podemos repensar 1.000.000 de cosas, pero hay pequeñas acciones que podemos tomar y que van a hacer cambiar radicalmente la estructura del club. Pero bueno, estas preguntas simples. ¿Tenemos claro nosotros como comisión directiva cuál es nuestra función? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Viste? Es como esas preguntas básicas que no te haces. Y, a ver, vayamos un paso para atrás. Yo formo parte de la comisión directiva, formo parte de la subcomisión. Bueno, a ver, repienso esto. ¿Tengo claro yo cuál es mi función? No. Bueno, se la voy a preguntar a la directiva. O lo voy a proponer en la próxima reunión de comisión directiva. ¿Tenemos claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, empecemos por ahí. El club, misión, visión y valores, es antes de abrir la puerta del club. No puede, bajo ninguna circunstancia, porque aparte, lleva una semana a definirlo. Tenemos que ir a revisar los estatutos, ver cuál es la razón de ser del club y definirlo. Si quieren hacer una convocatoria a todas las subcomisiones, a todos los socios del club y hacer una propuesta entre 3 visiones a dónde nos queremos proyectar, lo haces con un formulario y lo resolvés. Pero son estas preguntas básicas que necesitamos hacernos y que van a dar vuelta completamente y van a redefinir el funcionamiento del club.
Así que bueno, este es un poco el aporte. Les agradezco muchísimo a todos la presencia. Hay mucho más para conversar y dejamos abiertos los canales de comunicación por redes sociales, Genial. personales. Ahora Germán creo que les va a pasar las